Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y sus soluciones digitales. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en La Otra Cara, un nuevo domingo de verano para hablar de un tema muy interesante, no solo interesante, urgente e importante. Para ello estamos con María Paz Hermosilla, experta en uso de tecnologías y directora del GovLab. Yo les cuento que María Paz es directora de GovLab, que es un laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella es magíster en administración pública y es periodista. Es experta en el uso de tecnologías. Ha ejercido posiciones en la administración del Estado, donde ha puesto hincapié en la innovación y el uso ético, palabra que se nos ha olvidado últimamente en este siglo, uso ético de la información. Es docente en ética de datos en posgrado de la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez. Fue parte del comité de expertos para la elaboración de una política nacional de inteligencia artificial y del Comité Asesor Ministerial de Datos de Interés Público del Ministerio de Ciencia. Ya estoy agotada, la cantidad, y eso que achiqué mucho el currículum. Fue reconocida como una de las 100 Brilliant Women in All Ethics en 2022, que es el listado que destaca a nivel internacional el aporte de mujeres que han sido pioneras en esta área como parte de un esfuerzo continuo para hacer de la inteligencia artificial más asequible y diversa para todos. ¿Cómo estás, María Paz? Buenos días y bienvenida a La Otra Cara. Muchas gracias por esta invitación, de verdad es un honor para mí estar en tu programa. Bueno, antes de partir con las preguntas, yo creo que también yo me he dedicado a estudiar harto este tema porque me apasiona. Creo que no se le ha dado en la opinión pública, en los políticos, en las autoridades que rigen un país y también el mundo, la importancia que tiene que el preocuparse esto y regular. Ahí vamos a ver si María Paz está de acuerdo con regular o no, pero porque estamos en una revolución que cambió la era. O sea, si antes estábamos en la época contemporánea, ahora estamos en la época digital. O sea, si usted cuando estudió en el colegio, que estaba la época moderna, la época de la revolución industrial, la época contemporánea, ahora le tiene que agregar otro palito en la línea que se llama era digital, ¿ya? Imagínese cómo fue la revolución cuando se inventó la imprenta, que en 2 años hubo más ejemplares que todos los libros que se habían escrito a mano en la historia de la humanidad. En 2 años pasó eso. Imagínense lo que fue en ese momento. Bueno, hoy día me atrevo a decir que la revolución digital es igual o más fuerte que la invención de la rueda, que la invención de la imprenta o del automóvil, ¿ya? Así que es un tema que pongan atención porque es algo que influye en toda su vida, todo el rato, y que usted a veces no se da ni cuenta. Así que empiece a darse cuenta porque nos están espiando mucho, entre muchas cosas. O leas el libro 1984 de George Orwell y también va a entender mucho lo que está pasando. Así es. Sí, ese libro es espectacular. Realmente yo me lo leí el año pasado de nuevo. Ya. Y como que uno evoca ciertas cosas, ¿no es cierto? De esta cultura por ejemplo, de los cookies en internet, que cada vez que tú navegas, te están siguiendo lo que tú navegas y que luego te empiezan, ¿no es cierto?, a aparecer más cosas relacionadas con lo que tú navegas. Es en el fondo una vigilancia constante en internet. Nos están vigilando todo el día y no solo vigilando, sino que llevando a una opinión que yo, bueno, como te comentaba antes, yo mi tesis magíster la hice sobre cómo te hacen pensar de una manera especial en política. Así es. E influye en la democracia. O sea, estamos en la era de George Orwell. Él es un profeta, lo escribió
en 1940-45, es lo que está pasando hoy día. Fue un profeta, ¿no? Pero bueno, partamos por lo básico, ¿ya? Para que la gente entienda, para que la gente... ¿Qué es la ciencia de los datos? Segundo, ya que estamos en esto, ¿podría ser una carrera universitaria? No solo técnica. Hoy, además del Estado que nos está vigilando, las empresas también nos están vigilando. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano, María Paz? Bueno, son estas preguntas, pero a ver, la ciencia de datos es básicamente un conjunto de técnicas, de metodologías que van desde la estadística hasta la inteligencia artificial para tomar los datos que son registros de lo que está pasando en el mundo, un dato que está en bruto y convertirlo en una información que ya está procesada y sirve para tomar una decisión, sirve para comprender el mundo. ¿Ya? Entonces, por repetición. La inteligencia artificial, efectivamente, por repetición. Ya. Por ejemplo, cuando la inteligencia artificial son un conjunto de técnicas que permiten aprender de patrones que están existiendo en grandes bases de datos. ¿Ya? Entonces, por eso, por ejemplo, es que los modelos grandes de lenguaje, como ChatGPT, lo que hacen es analizan, estudian, recorren, se entrenan, que es la palabra que se usa, se entrenan en grandes bases de datos, toda la información que está prácticamente en Internet, o toda la información en Wikipedia, un montón de libros, etcétera, y aprenden cómo las palabras están conectadas entre sí, los patrones entre las palabras, entre las oraciones, entre los párrafos, y luego predicen, en el fondo, futuras palabras, a partir de los patrones que encuentran en los datos. Pero esa es una parte de la ciencia de datos. También hay ciencia de datos más básica, que es lo que todos nosotros conocemos, el contar palitos, el hacer tablas. El rango de la ciencia de datos es amplio, y aquí lo que importa mucho es la automatización de las decisiones, o la semiautomatización. El que fórmulas matemáticas nos vayan recomendando cosas, y eso queda automatizado, y muchas veces eso no se monitorea, esa automatización, no se revisa, no se audita, y puede contener ciertos sesgos, puede contener ciertos errores, y hemos visto muchos casos a nivel mundial en donde se está mostrando que cuando se equivoca, quienes son los más perjudicados son los mismos grupos sociales que ya están perjudicados en la realidad, por ejemplo las minorías, por ejemplo las mujeres, y eso hace, la diferencia eso sí, es que estos prejuicios que ya existen en la sociedad se convierten en sistémicos, porque ya están en un software y se empiezan a expandir. Ya, a ver, para que la gente, porque no tiene por qué saber la gente, sí, algo concreto. Ministerio de Salud, ¿ya? Sí. El Ministerio de Salud usa automatización de datos, me imagino, sí, algoritmos. Sí, hay bastantes casos. Sí. Ya, entonces, si yo, por ejemplo, estoy en la lista GES, porque tengo un cáncer y me tengo que operar, ¿en qué se podría equivocar esa automatización de datos en mi caso? Bueno, existen algoritmos en algunas de las listas de espera, algoritmos que no son de inteligencia artificial, pero que son de reglas, ¿ya? Entonces, y que no conocemos tanto, no es que sean muy transparentes, y entonces, por ejemplo, pueden determinar el puesto en una lista de espera, claro, ¿ya? ¿Cómo pasar la carpeta arriba? Exacto, pero automáticamente. Claro. Entonces, en ese sentido, si eso está basado en un dato, por ejemplo, que no está actualizado, podría haber ahí un problema. ¿Ya? Hay un caso, por ejemplo, que se está viendo ahora, hace bien poco, lo investigamos, que es un software que se está empezando a usar en salas de urgencia en Chile, incluyendo la posta central, que si a ti te da un accidente vascular, tú llegas ahí y hay un software que le dice al doctor qué es lo que recomienda al doctor, qué es lo que debiera hacer contigo. ¿Ya? Y tú sabes que cuando estás con accidente vascular, o sea, lo que hagan contigo en los primeros 10, 15, 20 minutos determina si terminas con parálisis o si te mueres, etcétera. O sea, el daño neurológico que puedes tener. Entonces, se está empezando a usar software para recomendar a los doctores qué hacer en ese momento crítico. ¿Y por qué el doctor necesita recomendación en un momento crítico si estudió 10 años en la universidad y debiera saber lo que tiene que hacer? Ahí
te diría que falta más información para saber eso. Muchas veces la lógica como de convencimiento detrás de estos sistemas es que ante muchos casos te vamos a te vamos a apoyar, por decirlo así, porque en el fondo en la salud, tú sabes, pública especialmente está muy demandada, entonces se necesitan buscar eficiencia, ¿ya? Y la automatización viene con esa promesa de buscar eficiencia y que, ojo, a veces sí puede ayudar, para otras cosas puede ayudar. Claro. Tú me preguntaste si esto podría ser una carrera universitaria. Sí. No solo técnica. Bueno, como carrera de pregrado, ya estamos viendo en distintas partes del mundo que se están enseñando ciencia de datos y entiendo también que en Chile están empezando a surgir carreras, pero más como informática, ¿no es cierto? Claro. Como análisis de datos. Yeah. Yo no he visto que surjan como desde una mirada más sociotécnica. Claro. ¿Ya? Más humanista, más integrada. Más de auditoría, más no, de... Todavía no he visto eso. Yeah. Ya hay una asociación internacional que se creó hace una semana. Muy poquito, se creó una asociación internacional de auditores de algoritmos. Yeah. ¿Ya? Y se va a empezar, yo creo, a ver una reconversión de ciertos profesionales hacia este mundo de auditar estos sistemas automatizados. Esto es algo muy, muy reciente. Pero carreras de pregrado, con esa mirada, yo no he visto aún ni en Chile ni en otras partes del mundo. Grito y plata, además, porque yo creo que para allá va el mundo. O sea, además, hay poca masa crítica de técnicos para ver todo esto, ¿no? Son como bien escasos, se los deben pelear. Sí, o sea, bueno, en este minuto, si tú estudias alguna carrera tipo ciencias de la computación, análisis de datos, los magísteres de data science, son carreras que están siendo muy cotizadas y efectivamente los sueldos son muy buenos, se está contratando gente, hay una competencia, hay una fuga de talento hacia el extranjero, por ejemplo. Mi hermano pequeño trabaja en Estados Unidos, estudió acá y ahora está trabajando en Facebook. Y así, o sea hay una competencia global. Que escuchen la universidad que hay una tremenda oportunidad aquí. Sí. Y las empresas de auditoría en Chile, las grandes, ¿tienen algún departamento de auditoría de algoritmos, de ética de auditoría? Porque existe, por ejemplo, la auditoría forense en la auditoría, ¿ya? ¿Tienen esta pata? Hasta ahora no he visto que exista. Lo que sí he visto que en la industria bancaria hay proveedores de auditoría algorítmicas. Yeah. Porque como hay una regulación especial financiera, esto existe en América Latina, empresas que tienen departamentos que auditan algoritmos en la banca. Yeah. Pero no he visto que esto no he visto que esto exista como departamento formal en las grandes auditoras. Lo que sí he visto de la parte de las grandes auditoras es mucho interés en este tema de ética de datos, de ética de la inteligencia artificial. Están haciendo eventos, están haciendo cosas, pero no me he enterado de que haya departamento. No significa que no existan, quizás no me he enterado, pero... No, pero no es algo que se hable todo el día de esto. O sea, harían una diferencia y ellos podrían ofrecer a la empresa tener esta auditoría y la empresa podría... un poco RCE, responsabilidad social empresarial, que mostrar así como el tema ambiental, el tema social... Así es. El tema cibernético. El otro día, contarte, la Superintendencia de Seguridad Social licitó una auditoría de algoritmos. Ya. Y postularon como 5 o 6 empresas. Ya. Ninguna era de las grandes. Pero hay algunas pequeñas empresas que están encontrando ahí, yo creo, empezando a ver ese nicho, pero tampoco es primera vez que el Estado licita una auditoría algorítmica. El único que había hecho antes una auditoría era el Ministerio de Desarrollo Social, que no la licitó porque la pagó el BID, digamos, o sea, la contrató a través del BID. Ya, perfecto. Entonces, hoy día se obtiene información valiosa, gratis, y sin saber nosotros. O sea, no sé si sin saber, quizás sin estar tan conscientes, pero en el fondo cuando nosotros... A ver... Todas las aplicaciones digitales nos proveen servicios que nos gustan, ¿no es cierto? Nos entregan información y uno, a cambio, cualquier servicio gratis, a cambio uno está entregando sus datos, ¿ya? Pero eso no lo sabe la persona muchas veces. No lo sabe porque el consentimiento que se hace al entregar el dato es como se siente como una rutina, es como sí acepto, y nadie se abre a leer las condiciones, porque además que leer cualquier término y condiciones es un documento legal que te puede demorar, te puede demorar 10 horas en leerlo. De hecho, hay gente que lo ha medido de cuánto te demora en leerlo, que no es viable. Entonces, claramente bajo esos términos, es difícil pensar que hay un consentimiento informado, expreso, realmente aquilatando, por decirlo así, esa situación. Ya.
Claro, pero de ahí, ¿cómo hacemos con el tema de la protección de datos? Tú dijiste en una entrevista el año pasado, a fin del año pasado, en la segunda, que la gran piedra en el zapato en nuestra ley de protección es nuestra ley de protección de datos. Es pésima. Sí, efectivamente, es del año 99. Sí. Si es Antes que de Internet. no tiene ninguna O sea, que mención. estuviera masificado. Sí, no tiene ninguna mención a Internet. Es una ley que más encima es aprobada en 99, significa que fue escrita por lo menos un par de o 3 años antes, ya a esta altura no me acuerdo, pero se entiende que es muy antigua. Pensemos, Twitter surgió el 2006. Internet masivo el 2000. Sí. Los celulares inteligentes después del 2000. O sea, ¿no? Sí, no, por eso. Prehistoria. Es prehistoria, efectivamente. Los organismos internacionales se lo han dicho a Chile de todas las razones cuando prometimos meternos a la OCDE. La OCDE ya nos dijo, parte del compromiso de Chile cuando se sumió a la OCDE fue ponerse al día. Eso fue hace 13, 14 años, fue hace mucho tiempo. Entonces, esta ley no tiene sanciones. Las sanciones son irrisorias y el ejercicio del derecho depende de que uno contrate un abogado y vaya a tribunales. Claro. Por lo tanto, nadie lo ejerce. Por lo tanto... Claro. Claro. Y en la práctica, prácticamente no existen casos. Entonces, de verdad que lo que requerimos es una ley que establezca un régimen de responsabilidad en donde las empresas, los organismos públicos tomen medidas preventivamente, proactivamente para proteger los datos, porque van a temer que la consecuencia de no hacerlo es muy alta. Exacto. Y esa situación hoy no existe. Ya, tenemos que ir a la primera pausa comercial, esto se pasa volando. Estamos conversando con María Paz Hermosilla, experta en uso de tecnologías y directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí estoy haciendo propaganda, ¿viste? Gratis, porque yo también he estudiado ahí. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta conversando con María Paz Hermosilla, experta en uso de tecnologías y directora del GovLab. Pero antes les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Hablando de tecnología. María Paz, sigamos hablando con la ley la ley de protección de datos que está en la prehistoria de lo que es el ciberespacio del año 99. Está durmiendo en el Congreso, pues no tiene ni urgencia, nada, digamos. ¿En qué estado está? Bueno, estuvo durmiendo como entre mayo y fines de noviembre y han habido un par de sesiones en el tercer trámite. Por ahí hay una esperanza de algunos de que se apruebe antes del cierre del Congreso, pero va a ser bien difícil, Y bueno, si se llegara a aprobar a principios de este 2024, vamos a estar muy contentos, pero está en tercer trámite, o sea, significa que ya está en el lugar final. Pero en este momento final se está tratando de quitarle un poco de diente, ahí se sienten las presiones para sacarle algunas cosas que son importantes para que esta ley tenga efecto. Exacto. ¿Qué cosas será que están queriendo sacar? Por ejemplo, hablando de la inteligencia artificial, la ley ahora establece que cuando hayan decisiones importantes que afecten nuestra vida y que sean automatizadas, tenemos un derecho a que nos expliquen la lógica de esa decisión y a oponernos a una decisión automatizada y que se haga una decisión personal. Pensemos evaluación de crédito, ¿ya? Si a ti te evalúan automatizadamente un crédito, o sea, te hacen una preevaluación y te rechazan automatizadamente, que eso es algo que ocurre, eso te afecta tu capacidad de comprarte una casa, psicológicamente y todo. Te afecta, o sea, cabe en esta categoría. Actualmente la ley haría que esa decisión tú tendrían que explicarte por qué y pudieras oponerte. Ya. Pero le quieren agregar una palabra únicamente automatizada, en vez de automatizar, únicamente automatizada. Y esa palabra únicamente haría que si hay cualquier grado de intervención humana, por lo bajo que sea,
no habría que dar ninguna explicación, ni tampoco dar un derecho a oposición. Y este es el problema que tiene la ley europea. Actualmente la ley europea dice únicamente automatizada y eso ha acotado el campo de acción de este derecho. Y entonces lo que hemos visto, en todo caso la investigación muestra muchas veces que los sistemas automatizados, la inteligencia artificial, los algoritmos como que reducen lo que se llama la agencia de las personas, como la capacidad de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, en España hay un algoritmo que le recomienda a los policías cuando una mujer denuncia violencia intrafamiliar, le recomienda si debiera darle o no medidas de protección. El policía tiene la libertad de ignorar lo que dice el algoritmo y decidir por sí solo si le va a dar o no medidas de protección a la mujer. Pero el 95% de los casos hacen lo que dice el algoritmo. ¿Ya? Entonces, nos están mandando los algoritmos en lo que nosotros supuestamente es lo que sabemos hacer. Cuando hay decisiones que son semiautomatizadas, como esta, por ejemplo, la del policía en España, claro, el algoritmo tiene una influencia importante, ¿ya? Ahora, también se han visto otros estudios en donde a veces la gente ignora los algoritmos, pero porque en general son malos, porque están mal construidos, entonces como que no les parecen que tomen buenas decisiones, pero en general se ve como esta baja de agencia. Entonces, si es que en la ley dice únicamente, basta que yo haga algún tipo de mínima supervisión o lo que fuera como intervención humana. Hacer esto. Claro. Y entonces y ahí ya no tendríamos el derecho. Claro. No se le echa la ley, echa la trampa, digamos. Exacto. Entonces, esa es una de las cosas que esperamos que se mantengan, que no se agregue la palabra únicamente. Y en general, ¿sientes que es una ley que pasa el 4? Sí, no. Yo diría que llega al 6. Sí, no, es una buena ley. ¿Por qué? Porque crea una agencia independiente, tipo Consejo para la Transparencia, en el sentido, un organismo autónomo que tiene una potestad administrativa de en el fondo, hacerse cargo del cumplimiento de esta ley. Entonces, por ejemplo, ya no vamos a tener que contratar a un abogado, vamos a poder meternos a la página web de la Agencia de Protección de Datos y hacer un reclamo. Como un CERNAC. Como un CERNAC, como el Consejo para la Transparencia, cuando uno reclama porque el Estado no te da información. ¿Qué puedo reclamar en esa página, por ejemplo? Podrías reclamar, por ejemplo, que porque tú vas a tener varios derechos. Un derecho de acceso, saber qué datos tiene la institución sobre ti, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, pedir de una casa de retail, quiero saber retail A. ¿Qué datos tiene de mí? ¿Qué datos tiene de mí? Mándame todos los datos que tiene de mí. Sí, tú puedes hacer eso. Sí, en general las empresas, si tú pides esos datos, te los dan ahora, porque ese derecho ya existe, solo de que la gente no sabe cómo ejercerlo. Pero suponiendo que no te los dieran, tú no tienes por qué ir a tribunales, solo metes un reclamo por la página web. Por ley de transparencia. Claro, un reclamo muy simple, un formulario web. Eso, obviamente, lo del formulario no está establecido en la ley, pero así son en las agencias de todo el mundo. Y así también, ¿no es cierto? El CERNAC y todos hacen mecanismos simples para acceder a los derechos. Después hay un derecho de rectificación, o sea, si hay un dato que ellos tengan incorrecto de ti, que lo tengan que arreglar. Hay un derecho en ciertos casos de cancelación, que tú dices, no quiero que tú tengas datos personales de mí. En el caso eso puede ocurrir, no todos los casos. Por ejemplo, si una ISAPRE, tú tienes un contrato con la ISAPRE para que te den salud, tú no le puedes decir, elimine todos los datos. No quiero que tengan mi root. Claro. O sea, ese derecho está como, en el fondo, y hay y este derecho que te decía, oponerse al tratamiento automatizado, al que te expliquen, si es que hay una brecha de datos personales, las instituciones tienen sanciones, las sanciones son relevantes, empiezan a doler. A ver si me duele. ¿Cómo qué? No, porcentaje de los ingresos, miles de UTM, digamos. Sí, relevante, que duele. Y por ejemplo, yo lo que veo y la gente me dice mucho y trata esto, no sé qué. Tú abres tu mail y tienes 32 mails de empresas que te ofrecen desde tapar una carie hasta ándate a volar a no sé qué, y tú nunca te suscribiste a este mail. También me ha pasado que tú te da la opción de desuscribirte, te desuscribes y no te hacen caso. Siguen llegando. Eso uno. Eso se podría reclamar. Eso uno. Segundo, a través de los celulares te llaman, o sea, puede ser un sábado a las 10 de la noche para ofrecerte un plan nuevo de alguna firma, etcétera, etcétera, y uno dice, es que no lo puedo creer. No, es que no lo puedo creer. O sea, y tú les reclamas y te dicen, no, es que yo no puedo hacer nada, se tiene que acercar a la oficina física
para decir que no la llamen más. ¿Qué es eso, María Paz? Sí, bueno, ese tipo de cosas se va a poder, igual ahí se mezclan otras leyes, como la ley del consumidor, ¿no es cierto? Pero se va a poder hacer un reclamo mucho más simple y con un organismo. Con este mismo organismo. Sí, con la Agencia de Protección de Datos. Bueno, ahí yo me abstengo un poco de la lógica, porque acá se mezcla la ley del consumidor y de hecho actualmente uno puede hacer como un reclamo, no creo que en el CERNAC, para que no te contacten, pero yo no lo he hecho y no sé si funciona o no. Pero en el fondo, a ver, todo esto que tú hablas de por qué te llaman es porque venden los datos, ¿no es cierto? Claro, pues, hay un tráfico de datos. Sí. Y se debiera permitir que uno se desuscriba y eso debiera funcionar. Entonces, si tú pides que te saquen, porque ese es el derecho a no mandarme un mail, en primera instancia. Porque yo no lo he pedido. Sí, exactamente. Entonces, esta ley de protección de datos me va a dejar de que yo, porque si uno se mete a una página web de una empresa y dice, quiero recibir información, y le pone OK, pero si yo no pongo OK, ¿por qué me tienen que llegar mail de esa empresa? Sí, no te debieran llegar. Con esta nueva ley. Asumo que sí, al menos debieras poder desuscribirte y si no te desuscriben, porque eso es el derecho a cancelación, si no te desuscriben, debieras poder reclamar y debiera haber una sanción para ellos. Sí, eso sí. Y ojalá sea un organismo que funcione rápido. Bueno, va a haber para que me desuscriban 2 años después ya como... Bueno, el organismo va a tener la potestad de ir haciendo distintos mecanismos, interpretando la ley para poder ir que esto funcione. Entonces me puedo imaginar de que si muchos alegan contra una entidad también, eso va a O sea, también deberíamos entrar, María Paz, al tema de que las empresas y el Estado debieran cumplir como el ISO 9001, el no sé qué. De hecho, ya existe, en protección de datos existen ISO. Ah, ¿existen ISO? Sí, existen hace rato, porque en el mundo el derecho de la protección de datos, dentro de lo que es como el uso responsable de los datos y la tecnología, que abarca más que la protección de datos, pero ese es como el que tiene más tiempo, más legislación en el mundo, desde, no sé, los años 60, 70, que existe en varios lados. Entonces, por eso ya hay una norma ISO de eso. O sea, pero estoy pensando así más allá, así como hoy día la sostenibilidad está, pero bueno, ya uno escucha la palabra, está como repetida, pero es muy importante, que es fijarse en todo lo que es medio ambiente, la parte social y la parte económica. El ESG. Claro, este tema para ti, dado que tú lo conoces, ¿debiera entrar a un tema de sostenibilidad de la empresa? Sí, y efectivamente, nosotros desarrollamos una herramienta en el marco de un proyecto que tenemos que se llama Algoritmos Éticos en la Universidad Adolfo Ibáñez con apoyo del BID, y ahí desarrollamos una herramienta para los fondos de Venture Capital que quieren invertir en tecnología, invertir en startups que sus productos tienen inteligencia artificial, y para que evalúen el riesgo de esa inversión, el riesgo ético de esa inversión. Y en el marco de esa herramienta que hicimos, nos sumergimos en este mundo del ESG general, y ya en el mundo, todo lo que es como evaluación de riesgo ético en el sector privado, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de los datos, ya está metido en ese mundo del ESG. O sea, se está empezando a entender como parte de eso. Y algunos le están agregando como una D por datos, como ESGD. Pero esto son cosas muy iniciales. Pero efectivamente ya estamos viendo que, por ejemplo, los centros de ESG en Estados Unidos o en otras partes tienen ahora una mirada hasta ese tema. Porque es tan importante como el tema del medio ambiente, encuentro. O sea, porque estamos hablando de la salud de las personas, además. Sí, efectivamente. Y de la importante de la confianza de las personas en una entidad. Exacto. Entonces, esta herramienta que tenemos es una herramienta que de hecho la publicamos hace muy poco y tiene 21 preguntas. Y tú en una hora contestas esas 21 preguntas y te da niveles de riesgo bajo, medio, alto por ámbito, y luego te da como una matriz en 3 dimensiones: sistema, solución y sociedad. Y esto te permite hacerte una autoevaluación muy rápida como para saber dónde están tus puntos débiles. Pregunta, ¿con esta nueva ley debiera terminar el tráfico de información, la venta de datos personales? Yo creo que se va de todas maneras a reducir, pero no sé si, no me atrevo ahí a contestar esa pregunta. Pero el proyecto, ¿tiene algo en referencia a eso?
Honestamente no me acuerdo Ya. en detalle. Sí, Ese debe tipo, ser larga la ley. no, es el tipo de pregunta. Lo que pasa es que en el GovLab tenemos la subdirectora Romina Ya. Garrido, ella es nuestra experta en protección de datos. De hecho, nosotros hemos estado sentados en el Congreso. Tuvimos una invitación permanente, estuvimos sentados en la Comisión de Hacienda durante todo el segundo trámite, pero quien estaba sentado ahí era Romina. Entonces, nosotros trabajamos en meter 3 indicaciones, que yo las trabajé con ella, pero así como Pero no debiera el ser, último detalle de eso no pero ¿cómo recuerdo. se puede traficar información que tú no has O sea, más dado? que traficar, en general lo que se hace es vender. Bueno, pero el vender, si a mí no me preguntan, es un tráfico. Es que actualmente, cuando tú estás dando tus datos, en los términos y condiciones, estás autorizando a vender los datos. Ese es el tema. ¿Y dónde sale eso? En las letras chicas, sí, en las letras chicas. O sea, ¿cuál es el llamado para la gente que no quiere que se use hoy día? Supongamos que la ley se atrasa. ¿Qué hoy día puede hacer el ser humano para defenderse un poco de que no utilicen su radiografía? No de dar el datos? root cuando te lo piden, que lo están pidiendo, no sé, en el retail, en la farmacia, Claro. en el supermercado. Que te dicen no para la boleta. Y yo digo, no necesita mi root para la boleta. Sí, Ya, no se necesita. no dar el root. No ya. dar el root es una buena práctica. Ya. Como te decía, de suscribirte, ponerte, está esa lista del CERNAC que es como no me llame, no me acuerdo cómo se llama, pero hay como un mecanismo actual, poner trucoles en el celular para no contestar los llamados. Hay como una aplicación que uno puede saber quién te está llamando, sí, que se llama Truecaller. Pero esos son puros mecanismos como de personas naturales. Ahora, yo creo que el foco no tiene que ser que nosotros como ciudadanos tengamos que resolver esto. Esto es un foco que las entidades deben hacerse responsables, al revés, porque hay una simetría de información y de poder muy importante. Entonces, el problema no se resuelve con que nosotros hagamos varias medidas, sino que se resuelve con que las instituciones, los responsables de datos, pero mientras se pongan no esté eso, uno tiene que buscar cómo protegerse, aunque sea con palos, digamos. Exactamente, mecanismos intermedios. Claro. Y me están diciendo que tenemos que ir a la segunda pausa. Ya. Se pasa muy rápido esto. Sí. Bueno, estamos conversando con María Paz Hermosilla, experta en uso de tecnología y directora del GovLab. Vamos a una segunda pausa comercial y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara, verano. Les cuento que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal, presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Estamos conversando con María Paz Hermosilla, experta en uso de tecnologías y directora del GovLab. Actualmente, María Paz, ¿qué información se vende de una persona? ¿Hasta qué hemos llegado? Wow. Es que no, yo creo que no hay estudios tan detallados o al menos yo no he visto estudios que muestren esto, pero puede ser, a ver, en general tus patrones de consumo, eso, tu root, tu dirección, teléfono, como tus datos de identificación, como de contacto, y patrones de consumo. De todas maneras, son datos que... Esta mujer es buena para los chocolates en la noche. Exacto. Esta mujer no come legumbres. Sí. Ese tipo de datos. Sí, ese tipo de datos. Pero esto no es que yo haya visto estudios, esto es como una deducción que hago de cosas que uno ve también a nivel mundial, pero no es un tema que yo me haya metido a fondo, o que he visto estudios que se hayan hecho eso. Sería interesante que alguien estudiara eso. Sí, pues, muy interesante porque podemos llegar hasta, no sé, cuántas relaciones sexuales le gusta tener, si ha cambiado pareja en cuánto tiempo. Pero no sé si eso, eso no es público. Lo que sí se ha visto y hay estudios que muestran que se puede deducir, inferir, lo que se llama, inferir información privada a partir de los datos de nuestras la conducta digital, o sea, los likes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo... ahí no estamos pasando a las redes sociales. Sí, pero hay un estudio que muestra que a partir de likes de Facebook, que este estudio es del año 2013, tú puedes predecir con alta certeza, 85, 90%, tendencias políticas, orientación sexual, raza, distintos datos que son privados o sensibles. La gente no sabe.
No, bueno, quizás la etnia, la raza es algo que se podría quizás observar, no necesariamente, pero sí efectivamente la orientación sexual o la orientación política es algo que son datos sensibles. Súper. Que dato sensible, para que todos sepan, es una subcategoría de dato personal que tiene mayor protección porque puede afectar nuestra honra, puede hacer que nos discriminen. Claro, exactamente. Por ejemplo, en Twitter, el creador del retweet, ¿ya? Que es reenviar lo que escribió alguien, en su minuto escribió que estaba arrepentido de haberlo hecho, no me acuerdo el nombre del señor este, porque le habían pasado un arma a un niño de 4 años. Es que sí, ahí hay un tema importante, que todo lo que es las redes sociales, pero también entendiendo quizás WhatsApp como una red social, Sí, también. están hechos con esta lógica de más clics, más likes, más interacciones, mejor. Entonces es una economía, ¿no es cierto?, de la atención, en donde cada vez que te muestran, por ejemplo, que alguien te leyó y eso te genera te gatilla dopamina, que te genera un placer, digamos, Exacto. y te hace buscar más y querer más. Y son unos ciclos enviciantes en donde todo está hecho para que haya más like. Entonces, por eso, por ejemplo, uno, no sé si tú te has fijado, pero yo me he fijado mucho que los titulares de las noticias en todo el mundo han cambiado. Totalmente. Porque ahora hay toda una cosa de tratar de engancharte, aunque sea un segundo la atención, y para eso necesito un titular que un poquito más sensacionalista. Yo que leo el New York Times harto, me he fijado que el New York Times cambió la forma de titular, yo diría que hace un par de años. Perdón, el periodismo ha cambiado, Sí. Bueno, o sea, es impactante. La que, forma o de sea, titular. no, y las reuniones de pauta son con qué está diciendo Twitter. ¿Ah? Y si Twitter tiene el hashtag no sé, sequía, se va a ir a reportear la sequía. O sea, no están guiando el periodismo y bueno, eso es otro tema, porque encuentro que el periodismo debería aprovechar esto, es una oportunidad para hacer mejores investigaciones, pero bueno, ese es otro tema. ¿Crees que el tema de las redes sociales, yo hablo un poco en mis investigaciones de que estamos en un estado de naturaleza, previa a un convenio social Sí. en las redes sociales? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo. No sé, no sé si viste lo último que está pasando en la ONU, pero nombraron un Consejo Mundial de Expertos de Inteligencia, de Ética de la Inteligencia Artificial, que lo que se está hablando es llegar como un acuerdo mundial, Claro. tal como hay de las armas nucleares o de, no sé, distintos temas, como existe la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto? Que haya algo con el uso responsable de la tecnología y también de la inteligencia artificial. Y para allá vamos, pero todavía no tenemos esa regulación. Europa es el que está, ¿no es cierto?, más avanzado en el sentido de que ya llegaron a un acuerdo político. Claro, la Unión Europea. Claro, la Unión Europea llegó a un acuerdo político para poner coto, digamos, a la inteligencia artificial, pero también la Unión Europea ya tiene reguladas las grandes empresas, la Digital Services Act, que es una ley que abarca a las grandes empresas de redes sociales, las grandes plataformas que se llaman, que en todo caso incluye Google, las Very Large Operating Platform, de más de 45 millones de usuarios. Yeah. Y si tú caes en esa categoría, que ya determinaron, por ejemplo, que son, no sé, 8 o 10 plataformas que están en esa categoría, tienes una mayor cantidad de exigencias de reportar, de ser transparente, de que te auditen. Y esa ley se está implementando este año, y la otra que se llegó recién a acuerdo es la de la inteligencia artificial, que es complementaria. Entonces, sí estamos viendo que la Unión Europea está tratando, como con es su la que fuerza, va más adelante. es la que va más adelante, pero efectivamente en este minuto es como que estamos en un estado de autorregulación, donde en realidad no hay tanta autorregulación, porque lo que las empresas quieren y las organizaciones quieren es más atención, y por lo tanto la lucha por nuestra atención es muy importante. Obvio que prefieren que no la regulen. Imagínate que la industria de la energía eléctrica se autorregulara. Si dijera, no vamos a producir energía los sábados y los domingos, porque nos da lata. Sí. O sea, es que a lo que voy, que la gente, María Paz, no se da cuenta del poder que tiene esto. O sea, es tan grande como también la empresa minera no nos vamos a mandar solita.
Eso tienen hoy día las redes sociales y todo, se mandan solitas. Y además uno puede ver que de repente tienen una autorregulación muy bonita, pero no la cumplen. Y lo he demostrado también yo en un estudio que hice. Entonces, Vamos a tener que leer ese estudio. estamos en tierra de nadie. Por eso yo hablo del estado de naturaleza, en que no hay una constitución, un convenio social que rija esto. Que, como lo dije al principio, claro, cuando hay un invento nuevo, pero esto es más que un invento, una revolución, al principio hay desorden y después se va normando. Pero ¿no sientes tú que ha sido lento el proceso para llegar a normar esto? Porque ya vamos, o sea, a ver, partió de los años 50, del siglo pasado, se podría ya ver, la gente inteligente debería haber dicho, esto se viene así y va a ser complicado. O sea, objetivamente, lo que yo te dije, protección de datos en Chile, pues, y aterrizando ya más la discusión a Chile, estamos muy atrasados y es urgente que nos pongamos al día. Ahora, donde sí hay luces, donde sí están ocurriendo cosas buenas, es en el uso de la inteligencia artificial por parte del Estado de Chile. Nosotros llevamos colaborando ya 3 años con distintos organismos públicos, Chile Compra, Gobierno Digital, Ministerio de Ciencia, FONASA, IPS, Servicio Civil, para que introducir mecanismos, normas, guías, regulaciones para un uso responsable de los sistemas automatizados. Claro, pero ustedes, por ejemplo, en GovLab, junto al Consejo de Transparencia, hicieron un catastro en organismos estatales y se demostró que de los casos estudiados, el 80% no tenía la información publicada. Así es. Publicada en el sentido de que usaban algoritmos y todo eso, o sea que nada, y el 78% usaba datos personales. Así es. Eso es un escándalo, o sea. Pero la buena noticia es que el Consejo, ese estudio se publicó en octubre del 2021. 2 meses después, el Consejo anuncia que va a regular y dice, vamos a avanzar hacia una instrucción general de transparencia algorítmica, que es una interpretación legal que hace que la misma ley de transparencia de acceso a la información que existe en Chile desde el 2009 aplique a estos sistemas. Y el año 2022 estuvimos todo el año trabajando con ellos en crear esta normativa. Se hizo el primer borrador, se hicieron mesas de trabajo con organismos que van a ser regulados. Luego se hizo un piloto con usuarios. 4 organismos públicos publicaron información de su sistema, de 7 sistemas diferentes. Y luego esa información se la mostramos a ciudadanos para que opinaran. Y se llegó a un borrador final de la normativa. Y lamentablemente ese borrador todavía no lo aprueba el Consejo, o al momento de grabación de este programa no lo aprobaba, para ir a consulta pública. Pero esa no aprobación ha sido porque varias de las personas del Consejo han estado, en el Consejo Comisión Experta. Una de las consejeras Comisión Experta, la otra fue nombrada subsecretaria de Relaciones Exteriores, entonces han tenido menos quórum para sesionar. Esperemos que esa situación cambie ahora que el Consejo nombre nuevos consejeros, o sea, que el gobierno va a nombrar nuevos consejeros, en acuerdo con el Senado. Y entonces, sí, tú ves que el organismo regulador tiene una preocupación, o sea, encontró algo y de inmediato se puso manos a la obra a intentar regular este tema. Y si todo sale bien, durante el 2024 esa normativa se va a publicar y un año después va a ser obligación. Perfecto. ¿Y tú entonces ahí tú ves una luz que sí hay una reacción del organismo regulador y en tiempo regulatorio bastante rápida, porque entre que hace el estudio, que es 2021, y publica la norma, 3 años después podría estar publicada la norma, lo cual es un tiempo corto, digamos, en términos regulatorios generales. Sí, bastante. Pensando, por ejemplo, la ley. Porque también hay que hacer una buena regulación. Para que sepa la gente, la ley de pensiones lleva 15 años en el Congreso, solo para que sepan. Y en la empresa, tú que has visto el tema de cómo se ha hecho el proyecto de ley de la protección de datos, ¿han hecho mucho lobby? Porque me imagino que a las empresas no les interesa que, en general, no a todas, pero a muchas no les interesa que esto avance. Bueno, o sea, sabemos que hay lobby, pero tampoco hemos estado estudiando cómo ha ocurrido ese lobby. También sabemos que
a ver, las empresas también les interesa que haya normas, que generen confianza en sus productos y todo. Entonces, tampoco es que estamos viendo que todas las empresas están oponiendo. Por eso, también quieren orden. Sí, también quieren orden. El libertinaje no es libertad, digamos. Sí. O sea, también tuve una buena actitud en la empresa. Sí. En general. Sí. Lo que sí, esperemos que ya todos vayamos a aprobar el texto actual que está bien, suficientemente bien, y en ese sentido no empezar a sacarle cosas a último minuto, que eso es lo que esperamos que no pase. Habían cosas muy menores ya en el borrador que había que arreglar, y de hecho incluso se hablaba que si se aprobaba tal cual estaba bien, pero ahora ya estamos en este tercer trámite, que espero que sea corto. Y por último, ya se pasó la hora. ¿Tienen algún estudio, sabes algo de qué cantidad o porcentaje sabe la población de que usan sus datos, de que los likes no son simpáticos nomás? O sea, el nivel de ignorancia o desinformación que hay en la gente de todo esto que pasa y que cree que pasando los datos, pasa el dato nomás. ¿Hay algún estudio sobre eso? Hace ya, yo creo que más de 5 años que no se hace un estudio de ese estilo de protección de datos personales en Chile. Sí. ¿Y de lo anterior? Es que fue hace tanto el estudio que por eso te digo que lo que me acuerdo es que había bastante desconocimiento. Claro. Pero así como los detalles de ese estudio, como es tan antiguo, no te los podría dar. Lo que sí hubo recientemente es como una encuesta a nivel mundial de la OCDE. De confianza en el uso de la inteligencia artificial, que ahí no sé cuánta gente encuestaron en Chile, pero en Chile decían ellos que era un 50% de desconfianza. Pero de hecho el otro día estaba buscando el estudio, vi como los titulares y todo, pero no logré encontrarlo, entonces prefiero no. Es que hay mucha desinformación en la ciudadanía también. Sí. Hay que educar. Sí, yo creo que también. Nosotros hemos postulado a fondos en alianza con la Escuela de Comunicaciones de la UAI para tratar de hacer este tipo de estudios, pero hasta el minuto todavía no conseguimos eso. Es caro. Sí. Pero quisiéramos hacer estudios no solamente de opinión pública, sino también más cualitativos, como con focus group, como con metodologías mixtas, para poder aproximarnos. El tema que nos interesa a nosotros es qué puede hacer el Estado para que la gente confíe en el uso de sus datos. Porque también tenemos que, a ver, si pudiéramos todos, por ejemplo, compartir información, por ejemplo, de, no sé, mamografía, y entre todas esas mamografías mejorar la detección de cáncer de mama. Maravilloso. Sería maravilloso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tipo de cosas tienen que haber en este ecosistema de uso de datos para que la gente, por ejemplo, confíe y diga, sí, usted puede usar mi mamografía para hacer un estudio nacional de mejora de detección de cáncer de mama en radiografía? Perfecto. Entonces, también quisiéramos que hubiera un entorno de confianza, porque existe mucho valor en el uso de los datos. Sí. Como ese caso que les digo, que es un caso puntual, pero así pueden haber muchos otros en donde si compartiéramos datos, habría beneficio, pero para eso vamos a tener que ponernos las pilas en cosas básicas como la protección de datos. Las crisis son oportunidades. Esta crisis actual del libertinaje de información y todo, es una oportunidad para restablecer confianza, para avanzar y para ayudar al ser humano a la larga. Sí, esto tiene que estar al servicio del ser humano. Se nos acabó la hora, María Paz. Muchas gracias por haber venido. Bueno, aquí estamos finalizando otro programa de La Otra Cara. Nos vemos el próximo domingo. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Producción Benjamín Acuña.